Yo tengo una pregunta acerca de el don de lenguas. ¿Qué es, qué significa realmente el don de lenguas en quien nos habla Pablo? Quien tiene el don de lenguas también tiene que tener el don de interpretación. El don de lenguas. Queridos hermanos, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 3 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo y es el don de lengua, viene en llamas de fuego, como lengua de fuego, y el don de lengua es lo contrario a en tiempo de Babel, y Dios confundió las lenguas. Ahora en Pentecostés el Espíritu Santo viene a hacer de que todos los que hablan diferentes lenguas que en Babel fue confundido, ahora Dios viene a que hablen un solo idioma. No me refiero a un idioma, por ejemplo, el español, más nada, no. Un solo idioma significa una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, de lo que habla Pablo en Efesios 4 en adelante. Entonces el Espíritu Santo viene a hablarnos a todos, a pesar de que haya muchos idiomas, y que todos entendamos lo mismo y no cambiemos de doctrina. El don de lengua es la capacidad del Espíritu Santo, por ser Dios, en medio de una diversidad de culturas, diversidad de idiomas, que todos aprendan a creer la misma doctrina que enseñó Jesucristo. Pero ellos, para engañar a la gente, dicen: yo tengo el don de lengua. Escuche, saramamay, 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 saramamay. Ese no es el don de lengua. Eso es falsedad. El don de lengua es otra cosa muy distinta, y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 3 en adelante, o 4, donde viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Escuchemos. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. A pesar de que haya muchos idiomas, cada uno agarra el mensaje, recibe la misma fe de los apóstoles, la misma esperanza de los apóstoles, la misma doctrina de los apóstoles, sin cambiarla, en su propio idioma. No se refiere que al recibir el don de lenguas comenzaron a decir saramamay, saramamay, y nadie les entendía. No, estaban en diversas lenguas, pero todos le oían en su propia lengua. Engañan a la gente y dice: el don de lengua es que yo hable a los que hablan en español, le hable en otra lengua que no me entienda. Mentiras. Dice la Biblia que el don de lengua es que, teniendo yo otro idioma, hablo de una manera tal que me escuchen gente de todas partes del mundo con otro idioma y todos entiendan. Saramamay, 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 yo hablo el don de lengua. Ahora, San Pablo viene a explicar en 1 Corintios, capítulo 14, ya por ahí del versículo 8 en adelante, cuando habla de que hay algunos que dicen: bueno, yo tengo el don de lengua porque yo hablo delante de la gente y hablo con una lengua que no me puedan entender. Entonces San Pablo dice: pues si habla con una lengua que no le puede entender, yo le digo que mejor se calle la boca, porque eso no sirve para nada en la comunidad. Pero si usted dice: pero es que yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hace hablar en otra lengua, dice San Pablo, entonces hágalo usted en su cuarto, en su casa, a solas, pero no lo haga en la comunidad, porque no sirve para nada, más bien va a destruir. Pero es que yo tengo el don de lengua y yo quiero hacerlo en la comunidad. Y dice Pablo: pues entonces mire a ver si hay quien lo interprete, y si no hay quien lo interprete, cállese la boca.
Primera de Corintios, capítulo 14, versículo. Primera de Corintios, capítulo 14. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. Miren cómo dice la Biblia, que el don más importante no es el don de lengua, que es el don de profecía. De profecía es aquel que lleva el mensaje que Cristo dejó sin cambiarlo. La doctrina que Cristo dejó sin cambiarla. Un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, sin cambiarlo. El don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Pues si es verdad que ese don, entonces tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Que si hay alguna persona que habla misteriosamente, entonces que se calle en la comunidad, que lo haga solito en su cuarto encerrado. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Porque el que profetiza da firmeza, da consuelo, da claridad a la gente en su fe, le anuncia su fe, le anuncia su esperanza y la gente lo ve con claridad, que es exactamente lo que yo hago, tratar de que la gente profetizar, mostrarle la palabra con claridad para que la gente lo entienda y se fortalezca en la fe. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Es egoísta, es soberbio, no es para edificación de la comunidad, es para sí mismo, es para orgullo. Es que yo hablo en lengua, aleluya, saramamay, saramamay. Entonces es para edificación de su orgullo, de su soberbia, para él mismo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. A nosotros nos importa es la profecía que edifica. Vea que el don de lengua no edifica la iglesia. Hace que la soberbia y el orgullo de la persona crezca, pero no edifica la iglesia. Por eso usted nunca va a ver al Padre Toro diciendo saramamay, saramamay, saramamay. No, pero sí lo va a escuchar profetizando para edificar. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, porque usted dice, bueno, si es algo divino y si es un don del Espíritu, bueno, me alegraría que fuera verdad, no como fingido como hacen algunos. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Pero más importante que sean todos profetas para edificar la iglesia y no edificar la soberbia y el orgullo de algunos. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas. ¿Qué es lo que no entienden? Ahí está claro. A no ser que haya quien las interprete. Ah, ya. A no ser que haya quien la interprete. Porque si hay quien la interprete, ahí sí. Entonces puede edificar a la comunidad. Y así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos. Saque provecho toda la iglesia. Significa que el que habla en lengua y no hay quien la interprete, el provecho no es para la iglesia. Saca provecho solamente el que dice hablar en lengua para que la gente le crea que él es el único, que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo agarrado por un ala y que él es más que los demás. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación? ¿Se dan cuenta? ¿De qué sirve hablar en lenguas? No sirve de nada si no hay una revelación. Conocimiento. Si no hay un conocimiento. Profecía. Si no hay una profecía. Si no hay para edificar a la comunidad. O esperanza. O esperanza. Una misma fe, una misma esperanza. La doctrina, la explicación. Tomen un instrumento musical. Ahí pone el ejemplo. Ya sea una flauta o el arpa. Si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá
la melodía que estoy tocando? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? ¿Se dan cuenta? ¿Quién sabrá lo que ha dicho? Ha dicho puras mentiras, inventos, si no se sabe qué es lo que dice. Habrá sido como hablar al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras. Pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que habla. Aquí estaba diciendo que ese don de lengua es distinto a la venida de Pentecostés, que los extranjeros decían, le oímos hablar en nuestro propio idioma. Se sentían como si fuera de los mismos. Al contrario con los protestantes, si hablan del mismo idioma, pero en el don de lengua habla cosas extrañas, es como un extranjero, o sea, como vuelve al tiempo atrás en Babel, en la torre de Babel era, ¿no? Y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta y si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia. Ansíen, deseen, no el don de lengua, el que edifica la iglesia, que es el don de profecía. O incluso hay católicos que van en el mismo camino de los protestantes y entonces se sienten orgullosos. Yo tengo agarrado al Espíritu Santo por un ala porque yo hablo en lengua y a mí nadie me entiende. Eso está contaminando también en la iglesia. Yo no digo que no haya, porque ahí dice que sí. Digo que no funciona si no hay quien la interprete realmente. Y digo que hay personas que se están burlando de eso y están agarrando eso como para sentirse más que los demás. Mire mi hermano que es sacerdote. Y me dijo, usted no está en la iglesia de Cristo porque usted no tiene el Espíritu Santo. Yo sí tengo el Espíritu Santo porque yo hablo en lengua. Ponga cuidado que yo hablo en lengua. Saramamay, saramamay, saramamay. Y yo le dije, ya, deje la tontería, deje la bobada, que usted no está hablando con cualquier tonto, usted está hablando con una persona que sabe. No venga a engañarme a mí, que usted habla en lengua. Usted lo que finge, hace unos ruidos ahí con su boca para hacer creer a los tontos que usted tiene el Espíritu Santo y que entonces la otra persona no, y por tanto usted más que los demás. Y le mostré la palabra de Dios. Y entonces se enfureció y dijo, no, usted no cree. Y le digo, sí creo en Dios y en su palabra. Lo que no creo en las personas que andan engañando como usted a los tontos. Y se fue. ¿Por qué? Porque están engañando, llámese protestante o llámese católico. Repito, ¿puede existir una persona que hable en lengua? Sí puede existir. ¿Todas las que dicen hablar en lengua hablan en lengua? No. ¿Todos los católicos que dicen hablar en lengua hablan en lengua? No. ¿Todos los protestantes que dicen hablar en lengua hablan en lengua? No. Eso es mentira. Que haya algunos que hablan en lengua, sí. ¿Pero qué tienen que hacer? Porque lo hagan a solas. Ya lo ven, ya lo verá. Siga usted. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Ahora búsquenme una cita donde San Pablo estaba orando en lenguas. Saramamay, saramamay, saramamay. San Pablo hablaba en lengua más que todos. ¿Pero cómo? Cuando predicaba la palabra de Dios y todo el mundo le entendía. Pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que 10,000 en lenguas. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. San Pablo dice que sí existe eso. Y puede existir tanto los católicos como los protestantes, puede existir. Pero a ver. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos ustedes. ¿Más que los protestantes? No, ni se le ocurra a San Pablo. Sí, más que los protestantes. ¿Más que los carismáticos? Sí, más que los carismáticos. Siga. Pero cuando me encuentro en la asamblea... a ver si Pablo era protestante.
Prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás, antes que 10,000 en lenguas. Y para ellos hablar en lengua es lo máximo, es la expresión máxima de que tienen el Espíritu Santo. Entonces yo tengo todo el poder porque hablo en lenguas. Así le han hecho creer al mundo, al punto que hasta los mismos católicos le han hecho creer, y por eso muchos de la renovación carismática se matan pidiéndole a Dios el don de lengua, porque para eso, cuando tenga el don de lengua, he llegado a la culmen, el culmen de la fe, a lo maximito, ya tengo a Dios agarrado por la chiva. Que no es así, que no es así. Prefiero, dice, hablo en lengua más que todos ustedes, pero cuando estoy en la comunidad, prefiero decir 2 palabras, 5 palabras, que la gente me entienda, y no tantas en lengua que nadie me entienda. Eso no es correcto, eso no es de cristiano, eso no es de creyente, eso no es lo correcto, dice Pablo. Siga. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Son unos niños. Sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Listo. Para pasar a otra pregunta. ¿Qué podemos concluir y que escuchen los protestantes y los carismáticos? ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo los ayude a crecer. ¿Quieren hablar en lenguas? Que lo hagan 2 o 3 al máximo. ¿Al máximo? 2 o 3. No que todos comiencen, saramamay, 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 saramamay. No. Al máximo 2 o 3, pero ojo, escuchen. Pero con limitaciones de tiempo. Con limitaciones de tiempo. O sea, primero uno, después otro, limitaciones de tiempo, y luego. Y que haya quien interprete. Primero uno, y que haya quien lo interprete, después otro. No como se vuelve un zaperoco que nadie entiende nada y todos hablan en lengua y es pura tontería. No, así no es. Dios no es un Dios de desorden y de confusión, sino más bien el Espíritu Santo viene para aclarar y no para confundir. Y escuche lo que viene. Si no hay nadie que pueda interpretar. ¿Escucharon? Otra vez. Que escuche la renovación carismática. Otra vez. Si no hay nadie que pueda interpretar. Que escuche la renovación carismática. Otra vez. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en... Otra vez. Que se callen. Otra vez, si no hay nadie. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen. ¿Por qué los protestantes no cumplen eso? ¿Y por qué hay muchos en la renovación carismática que tampoco lo cumplen? Si no hay quien lo pueda interpretar, que se calle. Y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. Que si quiere hablar en lengua, se encierre en su cuarto para sí mismo y para Dios. Porque si es verdad que habla en lengua, eso es para edificación de él, no para la comunidad. Pues vaya, enciérrese en su cuarto y hable en lengua allí, todo lo que quiera, 2 horas, 3 horas, saramamay, 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 pase todo el tiempo diciendo eso. Pero si está en la comunidad, debe haber quien lo interprete. Y si no, que se calle. Pero el diablo engaña a muchos carismáticos con la mentalidad protestante, haciéndoles creer que son superiores a los demás porque hablan en lengua, porque comienzan a producir sonidos moviendo la lengua no sé cómo y dicen eso es el don de lengua, que no es así.